Un gran abrazo, familia CCI, que Dios los bendiga. Oramos para que Cristo sea el centro de su vida y clamamos para que Cristo sea el centro de nuestra iglesia. Un gran abrazo desde todo el equipo que estamos generando esta transmisión en esta tarde-noche. Oro para que en su casa usted esté sintiendo la presencia de Dios. Y hermanos, para eso no ocupamos moveres especiales, para eso lo que ocupamos es un corazón dispuesto. Dios no tiene que viajar a nosotros, Dios habita en nosotros. Ya Él no está en catedrales, ya Él no está en nada construido con mano humana, Él habita cada uno de nosotros, somos su templo. Así que oro para que en su casa ahorita usted esté sintiendo la presencia de Dios y esté dispuesto a recibir consejo de Dios. Así que la única forma en la que nos comunicamos mientras estamos estas semanas en transmisión virtual es a través de los mensajes. Así que cada vez que llego al púlpito, siempre desde que soy pastor digo, Dios es bueno. Porque la implicación de que Dios es bueno implica muchísimo, conlleva muchísimo de que Él es santo, de que Él es poderoso, de que Él ama. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Así que por favor escríbanos ahí en los comentarios. Mi Dios es bueno, mi Dios es grande, mi Dios me ama. Quiero invitarlo a que se disponga en este momento a recibir consejo de Dios a través de la palabra. Así que vaya, tenga su Biblia lista o su aplicación lista. Hoy emprendemos una miniserie preciosa que ahorita les voy a hablar un poquitito más de ello. Somos una iglesia bíblica, estamos fundamentados en lo que dice este libro que nos dejó el Espíritu Santo, que nos dejó Dios inspirado a través del Espíritu Santo, utilizando la mano y la pluma de al menos 40 hombres que fueron los autores de lo que está aquí para nosotros. Y hoy, cada vez que nos reunimos para adorar, nos reunimos para exaltarlo, nos reunimos para ofrecerle al Señor ofrenda de alabanza, ofrenda económica, nos reunimos para entregarle a Él nuestros talentos, pero también nos reunimos para recibir la palabra de Él, para que Él nos hable a través de la Escritura. Y damos gracias a Dios porque los hombres y mujeres que comparten desde este púlpito de CCI Amor en Acción, somos hombres y mujeres que amamos la palabra. El tema para esta noche es 7 cartas de Cristo para la iglesia. 7 cartas de Cristo para usted. Ustedes bien saben que hemos estado estudiando el libro de Marcos todo el año 2020. Nos tomó un año estudiar por completo el Evangelio de Marcos. Y además, en el tiempo en el que empezó la pandemia, por allá de marzo, me refiero a las fechas en las que fue el inicio de la pandemia acá en Costa Rica, por ahí del mes de marzo, iniciamos un estudio de Apocalipsis y ya estamos a punto de terminarlo. De hecho, si no hubiera tenido problemas técnicos el día martes, ya hubiéramos terminado el capítulo 21 y 22, que le daremos conclusión este martes en el estudio bíblico. Pero desde que empecé el estudio de Apocalipsis, le dije a la iglesia que íbamos a arrancar en el capítulo 4, el estudio de Apocalipsis, porque íbamos a dejar el primero, el segundo y el tercer capítulo como gran cierre del estudio que hemos hecho todo este año. Así que ya nos encontramos en este cierre sobre las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Esta miniserie dentro de Apocalipsis la he denominado Cartas para calibrar, cartas para ajustar. Así que antes siquiera de orar, quiero que abra el texto bíblico, quiero que prepare su Biblia y voy a leer por completo el capítulo 1, que va a servirnos hoy de introducción al estudio que vamos a tener por 7 semanas de los 7 mensajes que nos envía Jesucristo mismo a cada uno de nosotros. Por eso es hermoso que hoy adoramos al Señor con la canción Jesús es el centro. Previo a esos 7 semanas que arrancamos la próxima con la carta a la iglesia en Éfeso, hoy vamos a utilizar el capítulo 1 como plataforma para volver a recordar la importancia de este libro, lo que significa este libro y la importancia de lo que vamos a estar estudiando estas semanas como congregación. Así que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ojo a este verso, familia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay iglesias que no quieren enseñar Apocalipsis, primero porque les da miedo o sienten de que habrá muchas preguntas que no podrán contestar. Ustedes saben de que no tienen ese problema conmigo, porque si yo no sé algo, abiertamente les digo que no lo sé, como es el caso de Apocalipsis en muchos momentos, que no lo podemos interpretar completamente. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo no sé si usted sabía, pero este es el único libro de la Biblia que trae consigo una bendición implícita para el que la lee, para el que guarda las palabras. Toda la Biblia es igual de inspirada y toda la Biblia bendice, absolutamente toda ella. Pero este es el único libro de los 66 libros de la Biblia que dice, bienaventurado el que lo lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es por eso que yo creo que el enemigo ha tratado por siglos de tratar de dejar este libro oculto, este libro con temor, con resquemores, con preguntas extrañas que podrían poner no sé, en entredicho alguna idea o inclusive alguna doctrina. Y entonces es por eso que algunas iglesias le han temido a este libro. Pero nosotros entendemos esta bendición y es por eso que hoy iniciamos esta última sección de Apocalipsis, que para nosotros es la inicial. Ahorita les cuento por qué lo hacemos así. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, ahí está la reiteración de lo que acabamos de leer en el 8, yo soy el alfa, la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaban hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchísimas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su mano derecha tiene 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda con 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, nos cuenta Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, puso su mano sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. La tercera vez que nos dice eso Jesucristo. Soy el que vivo, estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así lo interpreta Jesús mismo. Acompáñame a orar para que el Espíritu Santo hoy nos enseñe a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita en su corazón. Padre, hoy intercedo por mis hermanos y hermanas. Oro por esta pequeña porción de su enorme grey dispersada por todo el mundo que usted ha puesto bajo mi cuidado. Hoy oro por los demás pastores que junto a mi persona, Señor, cuidamos, oramos, intercedemos, enseñamos, Señor, a las ovejas de este redil, Padre. Hoy bendecimos cada familia, cada hogar, cada niño, cada joven, cada adulto, Señor. Pero hoy específicamente clamamos, enséñanos, Padre. Háblanos en esta noche. Padre, gracias por el Espíritu que nos revela a Jesucristo. Gracias, Señor, por su libro. Gracias porque aquí encontramos guía y fuerza, Señor. Gracias por su iglesia, Señor. Levántala según tu corazón, Padre. Háblanos hoy, Señor. Oro para que mis hermanos y mis hermanas tengan el corazón correcto. Y oro para que me uses a mí, Señor, tan inútil que soy, Padre, para poder plantar de manera correcta, como un sembrador, lo que no es mío, Señor, que es la semilla de su precioso evangelio. Así que por ello pido, Señor, que el Espíritu Santo nos use, tanto a mis hermanos con la disposición de su corazón, como a mí, Señor. Quítame de en medio y háblanos, Señor, a través de su preciosa y perfecta palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos esta noche. Amén y amén. Desde que empezamos Apocalipsis, he venido diciendo de que hay una gran tentación al estudiar Apocalipsis de preocuparse por entenderlo todo y de preocuparse por los detalles que aparentemente son asombrosos. Y todos hemos tenido una etapa así, normalmente en el tiempo en el que nos enamoramos de la Escritura, y normalmente era una edad en la que éramos muy jóvenes, o personas que han nacido recientemente espiritualmente, y se llenan por las ganas de conocer aquello que suena como místico, aquello que suena como culto y que queremos encontrarle sentido. Y definitivamente, familia, hay muchas cosas en Apocalipsis que tenemos que estudiar un poquitito y develarlas, porque esa es la intención de Apocalipsis, que la entendamos. Lo acabamos de leer en la intención de Jesucristo mismo. La intención es revelarse hacia nosotros. Pero hay un gran asombro de la iglesia por todo aquello que parece enorme. Y desde que empecé este estudio, he tratado de enseñarles a cada uno de ustedes, los que han sido fieles a este estudio los martes ya por casi 9 meses, de que aunque la gente se asombre por dragones, se asombre por fuego cayendo del cielo o por estrellas que chocan y caen a la tierra, a mí me asombra más el capítulo 1, 2 y 3. Me asombra la descripción que encontramos de nuestro Salvador hoy en día. ¿Quién es Jesús hoy? La forma que tiene, las características que tiene, la capacidad y autoridad como rey gobernante sobre todo cuanto existe. Eso me asombra. Y me asombra desde que me enamoré de este libro completo, hace 15 años, y desde hace alrededor de 13 que me he enfocado en estudiar profecía bíblica. Me asombra del libro de Apocalipsis el capítulo 2 y 3. Yo creo que si nosotros arrancamos el capítulo 2 y 3, perdemos toda la intención de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. Porque en el capítulo 2 y 3 vamos a encontrar lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Hermanos,
en el capítulo 2 y 3, vamos a encontrar de la boca de Jesús mismo qué es lo que Él quiere con su iglesia. Y a eso es lo que nos enfrentamos a estudiar para cerrar este estudio que nos va a tomar un año, al final de cuentas. Porque si sumamos los 9 meses que hemos estado estudiando, más las 7 u 8 semanas que vamos a estar juntos en estos 2 capítulos, vamos a llegar casito a los 2 años, al año. Y si no, vamos a volver a hacer un resumen. Y recuerden de que estamos a punto de lanzar un libro. Ya estamos hablando con la gente que nos va a ayudar con la diagramación y con el tiraje sobre este gran estudio que hemos preparado para la iglesia, con una intención meramente pastoral y de que entendamos la importancia de este libro para el momento histórico que estamos viviendo. La gente se asombra de una mujer montada en un dragón, la gente se asombra de truenos que hablan, la gente se asombra cuando el infierno se abre, el lugar en el que está la palabra correcta, el abismo se abre y son liberados millones de demonios que llegan a atormentar a aquellos que no aman a Jesucristo. Y todo eso pareciera de película o de un libro o de ciencia ficción. Pero a mí me asombra la revelación que encuentro en este libro de mi Jesús y las expectativas que tiene mi Señor sobre mí. Eso es lo que me asombra de este libro. Yo no sé cómo vive usted, por ejemplo, uno como empleado. Cuando yo trabajaba bajo las órdenes de algún jefe, para mí era muy importante saber cuál era la expectativa que ese jefe tenía conmigo para cumplir de manera correcta. Para mí era muy importante saber las expectativas que tenía mi pastor. Solo he tenido 2. Y ahora, al llegar a la red CCI, tengo un mentor que camina bajo mi lado. Pero para mí siempre ha sido importante saber hacia dónde esperan que yo llegue. Ahora pongámoslo en el plano espiritual. ¿No cree usted valioso ponerse las pilas para saber qué es lo que Jesucristo quiere con usted, quiere con su casa y quiere con esta familia espiritual? Eso va a ser el cierre magno a todo lo que hemos estudiado de Apocalipsis. Porque, familia, hay un montón de cosas que están por venir y que las entenderemos y las vamos a reconocer en el momento en el que las vivamos. Pero nada de eso es importante si no estamos en la mano de Jesús. ¿Para qué tratar de entender un montón de cosas que hoy en día están todavía un poquito grises? Porque Dios sigue operando, revelándose de una manera progresiva, aún en el tiempo en el que estamos. Pero tenemos la hermosa y magna revelación de Dios, como nos enseña el escritor de Hebreos y Pablo mismo, en el Hijo. Antes nos habló por profetas, un tiempo acá en la tierra conjunto con algunos hombres llamados apóstoles, pero hoy en día nos habla a través de la preciosa revelación de Jesucristo. Y ese es el nombre de este libro. Vaya conmigo al versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Este es uno de los pocos libros que da su propio título en los primeros versículos. El nombre de este libro es La revelación de nuestro Salvador, que de manera obediente Jesús hace siguiendo la orden del Padre que Dios le dio, dice Juan, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esto no es un libro de misterios, esto no es ángeles y demonios, esto no es un libro de Dan Brown, esto no es Deepak Chopra. Aquí no tenemos que ver qué descubrimos. El Señor está revelándose a cada uno de nosotros y la declara enviándola por medio de su mensajero a su siervo Juan. Dios se muestra a través de la historia y Dios sigue mostrándose a través de la obra de Jesucristo con sus hijos y sus hijas. El libro de Apocalipsis se trata de develar, de revelar, para manifestar a nosotros que somos sus siervos las cosas que van a suceder.
El punto central de este libro no es qué significa tal color, no es cuántos días suman tal cosa, no es quién va a ser la persona que se levante. No, el centro de este libro, al igual como el centro de toda la revelación bíblica, es Cristo, familia. La razón de este libro es que usted y yo estemos plantados, sembrados, cimentados por completo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este libro nos llega de la pluma de Juan. Esto se debate en recientes siglos, pero si leemos de manera histórica, desde el segundo siglo, tercero y cuarto siglo y de ahí en adelante, todos los grandes padres de la iglesia, en ninguno de ellos hubo duda que este libro lo escribió Juan el apóstol. Hoy en día, en siglos más recientes, todavía se debate si este Juan de Patmos es otro Juan. Y la razón por la que se debate eso sencillamente es una razón que implica cómo entender la Biblia por completo. Porque si este libro se escribe en el año 90, en los últimos años de vida de Juan el apóstol, significa de que Juan ya sabía una serie de eventos que habían sucedido en el año 70 con respecto a los judíos, la destrucción del templo de manera específica. Algunos otros biblistas que tienen alguna intención de tratar de probar de que esto ya sucedió, tratan de ubicar este libro previo al 70, viendo adelante lo que sucede con Israel en el año 70. Y esto es algo que hemos hablado en todas las clases anteriores y que quiero dejar de lado un rato en esta serie de predicaciones que vamos a tener en estos 2 o 3 meses. El punto central de este libro hermoso es Jesucristo. Hermanos, imagínense que del capítulo 1 al 30 encontramos al menos 30 descripciones claras de quién es nuestro Señor Jesucristo. 30 descripciones de su majestad, de su personalidad, de lo que Él quiere, de sus planes, de sus deseos y de sus intenciones. Además, encontramos en el capítulo 1, 2 y 3 una serie de galardones que son promesas eternas para usted y para mí. Este libro es totalmente vinculante para nosotros que estamos viviendo el tiempo de pandemia y pronto, creemos algunos de manera positiva, de post-pandemia del COVID-19. Yo pienso que es crítico para las iglesias en este momento estar enseñando este mensaje. Porque la iglesia fácilmente se puede perder en su agenda. La iglesia fácilmente se puede perder en sus intenciones. Hermanos, que vea el susto de esto. Las iglesias fácilmente se pueden perder en las visiones de los pastores, de nosotros. ¿Cuál es la intención del dueño de la iglesia? Jesucristo. ¿Cuál es el plan del Señor y creador de todo cuanto existe? Jesús mismo se presenta como el Todopoderoso en este libro. Él es el yo soy, se menciona casi 8 veces en estos primeros capítulos como el que es, haciendo alusión a Yahvé, a Yahweh. Jesús se revela a su iglesia, no para que lo veamos y nada más hagamos una imagen de lo que Él es. Él se revela porque quiere guiarnos, porque quiere instruirnos, porque quiere enseñarnos. Y a mí me sorprende que la forma en la que Él decide revelarse es como hijo de hombre. Cuando Juan vuelve a ver y oye que hay una voz que es como cataratas, como agua. Yo no sé si usted ha estado en una catarata enorme, en el Niágara o alguna catarata inclusive acá en Costa Rica o en cualquier lado. El agua hace un estruendo increíble. Juan dice que oye la voz de Jesús como sonido de muchísimas aguas y cuando vuelve a ver, ve los candelabros de oro y entre ellos se pasea uno que es como el Hijo del Hombre. Hermanos, este término que Jesús se da a sí mismo aparece 85 veces en el Nuevo Testamento. Y hermanos, solo una vez en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7. Usted recordará ya cuando está cerca del anciano de días. Solo un profeta, el profeta Daniel, vio al Mesías como el Hijo del Hombre. Y Jesús se apropia de este nombre. Y en el momento en el que Juan vuelve a ver y nos recuenta a nosotros que ve a uno moviéndose entre las iglesias como Hijo de Hombre, no solo está escogiendo uno de los títulos de Jesús, sino que está enseñándonos de que es
Jesús el Todopoderoso, el que existe previo a su propio nacimiento, el que existe previo a la creación de todo cuanto existe. Juan se asusta un montón y Jesús les dice, yo soy, Juan. Y en Apocalipsis 1 hoy vamos a preparar la cena, vamos a preparar la mesa para lo que Jesús tiene para decirnos a todos nosotros y a nosotros específicamente como iglesia, como CCI, Amor en Acción. Esto es una joya. Es una joya porque es guía, porque es dirección directamente de la boca y del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de que Él se refiere a algunas iglesias. ¿Estas son las iglesias más grandes que había en el momento? No, no necesariamente. ¿Estas son las iglesias más importantes que había en el momento? No necesariamente, algunas de ellas sí, por ejemplo el caso de Éfeso, pero habían iglesias mucho más grandes que algunas de las que se mencionan aquí. Por ejemplo en Roma, por ejemplo en Antioquía, inclusive en algunas de las provincias de Galacia. ¿Eran estas las únicas iglesias en el momento en el que está Juan? No, hombre. Podemos calcular, y algunos historiadores bíblicos hablan de cientos, cuidado, miles de iglesias ya para finalizando el primer siglo. Pero hay una razón por la cual el Espíritu Santo escoge este grupo de 7 iglesias. Y hay una razón por la cual el Espíritu Santo nos deja este libro de esta forma. Recuerden que los libros eran rollos y recuerden de que los libros habían que llevarlos en persona. Estas iglesias se conforman por sí mismas en un circuito de correo. Era la forma en la que llegaba el correo de Roma. Además, si alguien llegaba a visitar a una ciudad importante, como era el caso de Pérgamo, digamos, y era un oficial del imperio, no podía llegar directamente a Pérgamo. Tenía que ir primero a Éfeso porque era de mayor importancia y luego viajar a Pérgamo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo diseña este libro de una manera preciosa. Y lo que está diciendo es, quiero que esto se circule, quiero que esto sea leído, quiero que muchos conozcan de esto. Y utiliza estas 7 iglesias como señal o como muestra de un circuito de correo que ya existía y que para una persona del siglo I hubiera sido súper entendible. Además, familia, hay razones específicas. Cada una de estas iglesias está viviendo lo que Jesús está advirtiendo. Cada una de estas iglesias está viviendo el momento preciso de lo que Jesús está tratando de evitar o más bien influenciar, más bien hacer que crezca esa buena acción. Así que es por eso que Jesús nos dirige este libro y nos llega a nosotros, a nuestras manos, de estas 7 iglesias, que las 7 están en lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces Juan está un domingo adorando en medio de su exilio. La tradición nos dice que Juan había sido torturado por el imperio de formas terribles y dolorosísimas y no había muerto. Así que el imperio decide exiliarlo a una isla terrible llamada Patmos. Y un domingo, en el momento en el que él está haciendo un culto, él solito, ahí, Jesucristo se aparece. Jesucristo se revela. Verso 9, familia. Yo, Juan, hermano de ustedes, copartícipe en sus dolores, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A mí me encanta cómo Juan escribe. Soy su hermano y soy compañero de sus dificultades, soy compañero de reino, pero también soy compañero en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. La orden de escribir este libro viene de Jesús siguiendo obediencia del Padre. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, 7 menorás, 7, ustedes saben a lo que me refiero, 7 lámparas que contienen 7
luces. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La mirada que da Juan a Jesús y la descripción que nos da a nosotros es asombrosa. Dice que Jesucristo tiene los ojos como llama de fuego. Tiene una mirada que quema. Ante Él usted puede ser falso, mi hermano. Usted puede aparentar algo por años. Usted puede aparentar ser buena persona. Usted puede aparentar ser buen amigo. Usted puede aparentar ser buen creyente. Pero ante la mirada de Jesús todo eso se quema. Su mirada traspasa y fulmina. Fulmina por completo. Sus ojos son como una llama de fuego. Y para mí es esencial este detalle porque un encuentro con este hombre de los ojos de fuego es vital para llegar a Dios. Aquel que no conoce un Jesús que además de que es perdonador en la cruz, que está lleno de gracia y que nos ama y que nos adopta a sí mismo, pero se queda únicamente con un cristianismo de amor y suavecito, y no llega a conocer a un Jesucristo que además de amor y gracia es un Jesucristo que tiene los ojos llenos de fuego, que quema y traspasa con su mirada, que nos hace caer rendidos ante Él en temor, realmente debe crecer en su fe. Y ya, sus pies son semejantes al bronce bruñido, que está en fuego, que acaban de sacarlo del horno, refulgente como en un horno, y su voz es como estruendo de muchísimas aguas. Las naciones hoy en día, familia, ignoran nuestra voz. Las naciones hoy en día ignoran la voz de Jesús. Pero llegará un momento en el que ninguna persona, todo rey, tendrá que escuchar la voz de aquel que habla con un estruendo enorme como el del océano. Hoy en día se burlan, hoy en día rechazan, hoy en día hacen mofa, pero llegará el momento en el que toda la humanidad tendrá que escuchar a nuestro Señor y Salvador que habla como estruendo de muchas aguas. Hoy nosotros lo adoramos y lo exaltamos, pero llegará un momento en el que el mundo conocerá quién es verdaderamente Jesús. Ya nosotros lo conocemos y somos bendecidos por la revelación que nos ha dado Dios en su palabra y el Espíritu en cada uno de nosotros que nos lleva a Él. Dice el verso 16 que tenía a su diestra 7 estrellas. Y esto lo vamos a hablar un poquitito más la próxima semana, y entonces algunos debaten qué significan estas 7 estrellas. Lo más sencillo y lo más, pienso yo, ortodoxo en los últimos, a través de la historia, cómo se ha creído y se ha interpretado las 7 estrellas, es el liderazgo de la iglesia. Jesús está diciendo, yo tengo a los líderes de la iglesia en mi mano. Tengo en mi mano aquellos que llevan adelante mi obra. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Mi amigo, mi amiga, la voz de nuestro Señor Jesucristo es lo único que destruye ataduras. Su palabra es lo único que rompe cadenas. Su palabra es aguda, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo que está diciendo es como que es como el sol en su momento más fuerte, el momento en el que encandila, el momento en el que no podemos ni siquiera mantener los ojos abiertos. Cuando le vi, nos dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y vean lo que hace Jesucristo. En el momento en el que Juan cae como muerto delante de la gloria de nuestro Señor Jesús, Jesús se acerca y pone su mano en el hombro, siempre amigo, siempre cercano, siempre amoroso, siempre listo para levantar en toda su plena autoridad, en toda su autoridad increíble, en todo su poder, en toda su magnificencia y su solemnidad y en toda su majestad.
siempre la capacidad de llegar a levantarnos en el momento en el que estamos completamente tendidos. Pone su mano derecha sobre Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Eso es lo que le dice es: Juan, yo soy. Juan, yo soy su amigo. No había existido en la tierra otro amigo más íntimo, aquí humano, entre el equipo que andaba Jesús que Juan. Y por eso yo no creo que es casualidad que sea él el escogido para escribir esta preciosa revelación. Esto lo pudo haber escrito Pedro, esto lo pudo haber escrito Pablo, pero Jesús escogió a su amigo cercano, íntimo. Es más, Juan ya había vivido algo así. Juan ya había visto un poquitito de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Un grupo de 4 hombres cercanos al equipo de Jesús vieron el momento en el que Jesús se quitó un poquito su gloria, veló su humanidad y no se quitó su gloria, jamás. Se quitó su humanidad y mostró su gloria. Y cayeron en adoración a tal punto que Pedro quería quedarse a vivir en ese lugar. Pero este evento es mucho mayor que el de la transfiguración. Lo vemos por la forma en la que Juan nos describe a Jesús y además lo vemos por la reacción que tiene Juan y claramente por la repercusión que tiene este momento y la revelación de un libro tan increíble como es Apocalipsis. Juan cae como muerto. Es importante, familia, que recordemos que entre más cercano estamos a Jesús, más valiosa es nuestra muerte. ¿A qué me refiero? A que entre más nos acercamos a Dios, menos importantes son mis cosas. Entre más me acerco a Jesús, entre más camino y corro hacia Él, menos tamaño adquieren mis problemas, mis necesidades, mi agenda y mis planes. Y Juan está tocando literalmente a Jesús y cae rendido delante de Él. Hace unos años yo decidí empezar a prepararme de una manera más fuerte para el pastorado y seguí un consejo de mi papá antes de que muriera. Me aconsejó a leer primero, que siempre hemos leído muchísimo en casa, pero me aconsejó a viajar, a buscar, a conocer, no para llenar ¿cómo se llama? El pasaporte de sellos o andar montado en un avión. Mi iglesia sabe de que mi prioridad siempre es estar con ustedes. No me interesa viajar nada, me interesa estar con la congregación y acompañarles. Pero aprendí de él a buscar gente que ya está caminando un poquito más adelante en ciertas cosas hacia donde queremos ir. Y una de ellas desde hace varios años, mi esposa y yo, es el discipulado. Y nos ha costado muchísimo, no podemos decir que lo sabemos, pero nos ha costado muchísimo guiar a otros hacia este mover de la iglesia. Pero en uno de esos tiempos de preparación aprendí a orar de una manera muy diferente para el ministerio. Aprendí a orar a través de un hombre que me inspiró a orar de esta forma: muéstrame, Dios. A veces oramos para que Dios se monte en lo que queremos hacer, ¿verdad? Eso está bien, eso está chiva, pero he aprendido a orar en los últimos 7, 8 años de mi vida a que el Señor me muestre que yo quiero caminar en lo que Él quiere que yo haga. Y vea lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ojo, todo lo que tenía Pablo, y este hombre que se llamaba Saulo de Tarso dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y cuando me encontré con ese pasaje hace años estudiándolo, aprendí a orar: Padre, si me dejas ver, si me muestras, Señor, como has mostrado a través de la historia, con Pablo,
con otros. Yo me comprometo, Padre, a responder de acuerdo a lo que usted me muestre. Yo me comprometo a moverme de acuerdo a lo que usted me muestre. Y con eso no quiero decir que soy Tomás. Con eso no quiero decir de que ocupo ver para entender, jamás. Hemos aprendido a movernos en fe, dando pasos en el aire. Pero sí he aprendido a orar, Padre, así como otros hombres que lo vieron a usted, Señor, operar de una manera increíble, llamar de una manera sencilla. Padre, yo quiero aceptar el llamado que me has hecho, Señor, y entregarlo todo. Lo haré hasta el final, Señor. Es una exageración cuando uno ora así, ¿verdad? Porque yo soy un miserable. Yo soy un completo miserable a la par de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Pero lo que está profundo en la intención de esa oración es que para siempre, en cada momento que leo la Biblia, cada recuento, cada devocional que preparo, cada página de la Escritura que vuelvo a leer, que vuelvo a releer, que vuelvo a topármela 2 años después, año y medio después, cada vez que trato de ver ahí en la palabra, digo, Padre, muéstrame, ayúdame, guíame. Quiero aprender a ver bien. Quiero tener una relación con el Dios que tiene altas expectativas conmigo. Quiero aprender a tener una relación con el Dios que me guía, no el que me deja ahí tirado y ve a ver qué pasa, sino que me orienta. Quiero tener una relación con aquel que se entregó en la cruz por mí, pero aquel que me dará la espalda si yo lo niego. Pero también una relación con aquel que se entrega por completo para cada uno de nosotros. Mi amigo, mi amiga, yo le invito a que usted deje de hacer y de hacer y de hacer cosas y se preocupe por ser hijo de Dios, por ser hija de Dios, por ser discípulo, por ser una discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay pocos pasajes que nos muestran tanto del corazón de Jesús y del carácter de Jesús que Apocalipsis. Hay muy pocos pasajes tan claros de la expectativa que tiene Cristo que este precioso libro que hemos estado estudiando todo este año. Y es por eso que arrancamos la próxima semana los mensajes a las 7 iglesias. Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, estoy en el verso 19, las que son y las que han de ser después de eso. De hecho es el bosquejo del libro. Escribe lo que usted ve, capítulo 1, escribe las cosas que son la iglesia, capítulo 2 y 3, y escribe las que han de suceder, del capítulo 4 hasta el 22. El misterio de las iglesias que están en mi mano, los 7 candelabros de oro que Jesús mismo lo interpreta, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recuerden que la palabra en griego ángel es mensajero. Entonces, la palabra mensajero es ángel, para nosotros eso no calza, porque ángel ya para nosotros es un ser espiritual, pero la palabra ángel por sí mismo era la palabra que se usaba para alguien que hacía una tarea de mensajero. Entonces, aquí algunos interpretan de que pueden ser ángeles espirituales, que no está nada mal tampoco pensar que cada congregación tiene un ángel que lo protege. No hay nada en la Biblia que lo diga, pero usted lo puede creer si quiere. Pero aquí dice que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Estas 7 estrellas que están en la mano de nuestro Señor son los 7 mensajeros de Dios, los 7 líderes de las 7 iglesias, los que hablan en nombre de Dios a esas iglesias. Y los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. A mí me encanta cuando en la Biblia Jesús mismo nos interpreta. Entonces Jesús nos enseña de que Él tiene a estos 7 líderes de la iglesia, los llamados a hablar en su nombre, los mensajeros de Él en su mano, son de Él, le pertenecen, y en las 7 candelabros son estas 7 iglesias en las cuales Él se pasea. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero estar en la mano de mi Señor. ¿Cuántos quieren estar en la mano de Jesús siempre? Póngame un amén ahí, una manita levantada ahí en los comentarios. Porque yo quiero estar en su mano siempre. A mí no me interesa si va a haber COVID o no este año, si viene vacuna o no. A mí no me interesa si están fabricando más virus para vendernos las curas, ¿verdad? Que es lo que posiblemente se va a convertir esto
en las últimas décadas, en las próximas décadas. A mí no me interesa lo que el mundo haga. Le voy a decir algo que suena raro. A mí no me interesa lo que el diablo haga. A mí no me interesa lo que el Hades esté planeando. A mí no me interesa lo que los demonios estén planificando. A mí lo que me interesa es estar en la mano de Jesús. Y ese es el corazón de este libro. El corazón de este libro no es ver cómo yo descubro misterios y hago doctrina sobre cosas raras y oscuras. El corazón de este libro es que usted y yo estemos en su mano y que Jesús sea el centro, como cantamos hoy, de todo lo que hacemos. Yo quiero estar en su mano y yo quiero ser lámpara. Lámpara a mis hijos, lámpara a mi esposa, lámpara a la gente que está alrededor de mí. Yo quiero ser lámpara, no solo una que alumbra ahí, sino lámpara de Dios. Y además yo quiero ser una lámpara en la cual Jesús se pasea alrededor, donde hay presencia de Jesús, donde Jesús se mueve. Y Jesús le dice a Juan, cuando hable con el pastor de Éfeso, cuando hable con el pastor de Sardis, cuando hable con el pastor de Filadelfia, quiero que se enfoquen en esta área. Son mensajes específicos, estratégicos y proféticos para la iglesia específica del siglo I, pero en la gran providencia de Dios y el conocimiento enorme de Dios a través del tiempo, porque Dios no tiene tiempo, Él se mueve a través del tiempo para usted y para mí. Quiero que recuerde, mi hermano, mi hermana, que Jesús no da consejos. Jesús es rey. Jesús no aconseja cosas, Jesús no pide favores, Jesús direcciona, ordena y manda. Así que nos toca a nosotros escuchar lo que Él dice. Nos toca a nosotros escuchar lo que Él pide y ajustar el rumbo. Yo no sé las otras iglesias, yo no sé los demás pastores, pero yo quiero vivir para agradar a Jesús. Y me refiero a mi persona y también a nosotros como casa. Josué dijo en algún momento, mi casa y yo serviremos al Señor, cuando ya se estaba unificando otros cultos dentro del pueblo de Dios. Hoy yo quiero decir eso, mi casa y yo serviremos, Carol, Arturo y Santiago, serviremos al Señor, pero también esta casa espiritual serviremos al Señor. Y si Jesús nos manda algo, quiero vivir al pie de lo que Él nos ha pedido y de lo que Él espera. Y vamos a encontrar en estas 7 semanas, en este par de meses, cómo el Señor nos va a corregir, cómo el Señor nos va a disciplinar y cómo el Señor nos va a derrumbar. Porque, hermanos, Dios disciplina al que ama. Cuando usted es disciplinado por el Señor, usted puede tomar diferentes acciones. Usted puede ponerse a la defensiva, enojarse. Primero a la defensiva es tratar de dar argumentos. No, pero es que esto está pasando. No, pero es que estoy haciendo esto por esto. O se puede enojar, ¿verdad? Se encachimba ahí, se pone enojado de alguna forma. O se puede resentir, se siente triste, se hace la víctima cuando el Señor lo corrige. O, hermanos, se activa y se despierta y recibe la corrección del Señor. Pero, hermanos, tenemos que reconocer que esto es difícil hasta en lo humano. Aceptar la corrección y la instrucción es algo que es difícil de recibir. Y solo los hombres y las mujeres maduras lo reciben de una manera correcta. Los pastores a veces nos acercamos a hermanos y le decimos a una persona, esta conducta hay que ajustarla. Esto hay que mejorarlo. ¿Qué es lo que sale diciendo la persona? El pastor no tiene amor. El pastor, todo el mundo quiere pastor hasta que uno se mete un poquitito con la oveja, ¿verdad? Y uno se sienta con personas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ¿verdad? Ajustemos esto, cambiemos esto, ¿verdad? El pastor no estuvo a mi lado, la pastora no estuvo a mi lado, el líder no me quiere, el líder me critica, ¿verdad? A la defensiva, molesto, resentido, ¿verdad? O usted cambia, o ajusta. La idea de Jesús es que ajustemos el rumbo, como personas y también como iglesia, como congregación. Hermanos, ninguna de las 7 iglesias que vamos a estudiar existe hoy en día. Ninguna de ellas existe hoy. Y en todo Turquía, que hay millones de personas, se ha convertido hoy en los campos misioneros más difíciles y más importantes, porque los cristianos se cuentan apenas por miles.
en un país donde hay millones. Es un país enorme, Turquía. Es uno de los pocos países que está entre continentes y que marca la distancia. La ciudad de Estambul casi que marca dónde empieza el Oriente. Y hoy vemos en Turquía un movimiento totalmente contrario a lo que Jesús esperaba. El Islam tomó por completo la nación. Pero cuando Dios nos corrige, cuando Jesús nos corrige, lo que Él está demostrando amor. Hermanos, uno no puede reprender hijos ajenos. ¿Le ha tocado a usted estar en medio de ese embrollo? Estar en medio de una manifestación manifestación demoníaca no, pero una manifestación de mala crianza de un carajillo que no es de uno. Uno no puede hacer nada. No es mi hijo, no puedo hacer nada. Pero cuando Dios viene y nos corrige, lo primero que está demostrando es paternidad sobre nosotros. Es que le pertenecemos, es que Él quiere llevarnos a un mejor puerto, es que Él quiere enrumbar nuestros pasos, es que Él quiere acomodar el rumbo, ajustar las lecturas que tenemos en nuestro avance, como que si estuviéramos en un avión o en un carro y necesitamos ajustar un poco el norte, ajustar un poco la dirección hacia dónde vamos. Lo hace porque nos ama, lo hace porque le pertenecemos. Y entre lo que vamos a ver hoy, estos próximos meses, es que vamos a ver entre todas las 7, 2 iglesias a las que Jesús no corrige. Es más, permítame corregirme lo que acabo de decir. Hay 2 iglesias que comúnmente se dice de que no reciben regaño de Dios, pero yo pienso de que solo una, y después le voy a explicar por qué. Solo una iglesia es la que no recibe una sola instrucción, ajuste. La otra sí, y es algo pequeñito que normalmente lo obviamos al leer el texto. Y eso lo vamos a ver en el momento en el que estemos estudiando cada una de estas iglesias. Yo quiero que se emocione porque yo estoy emocionadísimo de escuchar a Jesús guiándome y de escuchar a Jesús guiándonos a nosotros como iglesia. Hermanos, tenemos que recordar esto. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo no va a existir poda? Si Jesús va a volver por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿cómo no va a haber limpia? Claro que la va a existir. Y es más, en este tiempo de pandemia tenemos que decir algo que a todas luces suena rarísimo. Y solo alguien con fe y con el Espíritu Santo entenderá lo que estoy diciendo. Nosotros ocupamos que la iglesia se haga más pequeña. Ocupamos que el Señor corte todo aquello que no es de Él. Quite todo aquello que no es de Él, porque en el momento en el que se poda algo, el árbol crece, el árbol fructifica, el árbol da montones. Así que en el tiempo que estamos viviendo, veremos cada vez más un mover durísimo del enemigo, pero también un mover de Dios hacia que la iglesia camine en santidad y en rectitud. Y eso, hermanos, es de grupos pequeños. Eso, familia, es de un remanente. Eso es, como dijo Jesús, de una manadita pequeña. Hermanos, ustedes saben que los pastores a veces tenemos que convencer gente para orar. Ustedes saben. Hermanos, ustedes saben que nosotros los pastores tenemos que convencer gente para que lea su Biblia. Hermano, usted sabe que los pastores tenemos que acercarnos a una persona que está en abierto pecado, en dificultad, con guantes de terciopelo para no herirlo, para no lastimar. Usted sabe que nosotros los pastores tenemos que acercarnos a líderes para que oren en su casa con su esposa y con sus hijas. Tenemos que rogarle a hombres que supuestamente guían a otros a la presencia de Dios, a mujeres que supuestamente hacen cosas, para que paren en su casa una vez a la semana, apaguen el televisor, desconecten la telenovela, desconecten el Netflix, apaguen el Facebook y se sienten en su sillón a orar. ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo que ver cómo le empaqueto y le vendo a la iglesia una idea de que paren en su casa y oren un ratico. Y abran la Biblia. Y en vez de gritar, se detengan un momentito y digan, Padre, ayúdanos.
Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha. Y es por eso que tenemos que aceptar la corrección que Él nos da. La invitación a ajustar el rumbo. ¿Está usted listo para escuchar a Jesús diciéndole que cambie lo que usted ama, lo que yo amo y que me aleja de Él? Que dé la espalda al amor. ¿O está dispuesto usted a escuchar a Jesús diciendo que ama usted más, su pecado o a mí? ¿Está dispuesto a oír a Jesús diciéndole, enrumbe esto, acomode esto, quiero que cambie absolutamente esto? Eso es lo que vamos a ver en estas próximas 8, 10 semanas, porque yo sé que esto se nos va a ampliar porque es un temazo. Y cae apenas en el momento histórico que estamos viviendo, donde necesitamos oír consejo de Dios. Déjese de tantos seminarios, déjese de videos y abra su Biblia y escuche al Espíritu hablarle y guiarle. Y Jesús envía a su profeta, envía a su apóstol para orientar a la iglesia. Y hoy que estoy dando una pequeñísima introducción a esto, yo quiero recordarles que en nuestra Biblia no aparece el libro, digamos, de la Odisea o la carta a Sardis. Todo el libro de Apocalipsis fue escrito para estas diferentes 7 iglesias. Y hoy quiero recordarles que entre todas esas 7 iglesias encontramos 3 advertencias mayores, 3 regaños. El primero es hacia la pasividad espiritual, a la inactividad espiritual. Hay muchas razones que hacen que una persona sea pasiva. Algo no me gusta, estoy decepcionado, las cosas no son como yo las estaba esperando, no me gusta mi puesto, no me gusta el líder que me pusieron a cargo, las cosas no pasan como yo esperaba, y eso es muy normal encontrarlo en un creyente nuevo, muy normal encontrarlo en un creyente joven también. Pero también es normal encontrarlo en un creyente que tenga 40, 50 años en la fe. Pero el Señor nos recuerda que solo tenemos un tiempo aquí en la tierra y que no podemos desperdiciar la oportunidad que Él nos da. ¿Cómo vamos a desperdiciar eso siendo resentidos o pasivos? La segunda gran advertencia que nos va a hacer Jesucristo en estas 7 cartas es a evitar la inmoralidad, a vivir en santidad, a vivir en rectitud. Y la tercera gran advertencia es una invitación a dejar la idolatría de lado. Y nosotros en el siglo XXI podríamos pensar de que idolatría es un problema que no tiene nada que ver con nosotros. Porque no buscamos a Moloch, no andamos buscando a Tlaloc a ver cómo le ofrecemos un bebé, o cómo caminamos a un monte a hacer un pacto, como se hacía en la antigüedad. Pero la idolatría Pablo la explica de manera increíble en Colosenses capítulo 3. Versículo 5, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y las terrenales y que acechaban dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Para Pablo, la muestra más grande de idolatría en el siglo I, familia, era el amor al dinero. Así que vamos a ver en este estudio de varias semanas sobre las diferentes cartas que nos envía Jesús, una invitación directa a tener una correcta relación con el dinero, a tener una correcta relación con Jesucristo para vivir en santidad y activarnos, a dejar de lado toda pasividad que nos aleja del mover de Dios. Estos 3 retos, familia, siguen vigentes hoy. Hermanos y hermanas que se tiran en una silla pasivos. Hermanas y hermanos que siguen yendo a la iglesia pero inmorales. Viven una doble vida. Hermanos y hermanas que viven con una gran afición, con un gran hambre a producir dinero, a hacer dinero. Y yo creo de que estos 3 grandes advertencias, ahorita le estoy resumiendo algo enorme que vamos a ver a lo largo de meses, pero creo que estas 3 advertencias siguen vigentes, porque parece que a Jesús le importamos para tener una relación con Él,
No solo para que estemos ahí a la par de una multitud gritando que Jesús es chiva, que eso está buenísimo. Una adoración en multitud no la podemos ni imaginar y va a ser espectacularmente hermosa. Pero Jesús está más interesado en una relación directa con usted y conmigo. Y Jesús nos pide 3 cosas. Ahorita que estamos cerrando esta noche, esta introducción a esta serie que vamos a tener, Jesús le va a pedir a usted 3 cosas y se las voy a adelantar desde ya. Arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo cambio de dirección, como hemos aprendido, sino arrepentimiento es cambio de corazón. Solo lo encontramos a través de la obra que hace el Espíritu en nosotros. Nos va a pedir que nos arrepintamos, nos va a pedir que resistamos al miedo, miedo que usted tiene ante algo, miedo que usted tiene a dar pasos para conquistar la obra que tiene Jesús por delante para usted y su casa. Y la tercera petición que nos va a hacer Jesús es: escuche y actúe. Hoy quiero cerrar recordándole que Jesús no deja su libro ahí. Recuerden de que la Biblia se escribe todo el Nuevo Testamento en el primer siglo. Y alrededor del año 90, redondeémoslo, del 90 al 100, es cuando creemos que fue escrito este libro, dictado de boca de Dios a través de ángeles a la pluma de Juan. Pero ya en ese tiempo las iglesias estaban operando, las iglesias estaban funcionando, adorando, sirviendo a los demás. Este libro, quiero que me entienda, no es evangelístico para que otras personas vengan a Jesús. Funcionará y Dios utilizará todas las palabras para que alguien llegue a Cristo. Pero la intención del libro de Apocalipsis es que corriera dentro de las iglesias. El llamado a despertar no es solo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, como nos habla Pablo en la primera fase de la iglesia inicial. Ahora se nos llama a activarnos, pero no para despertarnos de nuestros delitos y pecados. No, ya esa iglesia estaba activa y funcionando. El llamado final que hace Jesucristo para cerrar el canon, o sea, para cerrar la revelación bíblica, es: despabilese, iglesia, despierte. Es momento de caminar en rectitud, en santidad. ¿Qué importa el número que seamos? Pero es momento de caminar en santidad. Y por lo tanto Jesús nos invita: arrepiéntanse, resistan al miedo y escuchen lo que tengo que decir. Y Jesús es tan generoso. Jesús no sabe dar a poquitos. Jesús da a manos llenas. Jesús es tan generoso que nos dice: vengan, arrepiéntanse, vengan conmigo. Y nos promete comer del árbol de la vida. Nos promete que no sufriremos la segunda muerte, que comeremos del maná escondido. Nos dará un nuevo nombre que solo Él y nosotros lo conocemos. Nos dará la estrella de la mañana. Después le voy a explicar qué significa eso. Nos promete que nunca nos borrará el libro de la vida. Yo no sé si usted sabe. La gente dice: yo no sé si yo estoy escrito en el libro de la vida. Toda persona que nace está escrito en el libro de la vida. El problema es que algunos de ellos son manchados, son tachados, son quitados del libro de la vida. Y Jesús nos promete: no borraré su nombre del libro de la vida, que más adelante vamos a ver que se llama el libro de la vida del Cordero. Jesús dice: confesaré su nombre delante de mi Padre. Y yo no sé si eso lo hace usted que se le paran los pelos, pero escuchar a Jesús con voz, nos acaba de decir, de aguas increíbles, diciendo: Arturo me pertenece, Maco me pertenece, Don David me pertenece, delante del Padre, delante del que está sentado en el trono. No, es que está, no puedo ni siquiera dimensionar eso. Lo haré columna del templo de Dios, escribiré sobre él el nombre de Dios, se sentará conmigo en el trono. Y es más, cuando veamos lo que se le dice a esa iglesia, dice: y reinarán conmigo con vara de hierro. Nos dará galardones, premios, regalos, promesas. ¿Para quiénes, familia? Para los que vencen. ¿Los que vencen qué? Los que vencen la pasividad, los que vencen el desánimo, los que vencen la inmoralidad, los que vencen el miedo. Para los obedientes. Ayer nosotros en la casa, ya el tiempo me ganó, en algún momento haré otro video sobre esta introducción que era un poco más larga. Pero ayer en nuestra casa
mi hijo mayor Arturito tuvo un accidente feillo. Iba en un scooter, uno le decía antes un patín de eso, iba rapidísimo y se estrelló. Yo no sé qué es lo que pasa, que mi esposa tiene que salir de la casa para que algo así pase. Entonces, ayer andaba tomando café con unas amigas y en medio de eso fue cuando pasó todo. Cuando llegó Arturo estaba con la cabeza aquí, un chichón completamente lleno de sangre. Tal vez tras de eso andaba una camiseta de tirantes y entonces todo el brazo chorreando sangre, toda la pierna. Y yo me asusté un montón. Yo estaba cocinando para ellos, estaba preparándoles algo y me asusté, lo metí al baño, le limpiamos la herida, todo el asunto, y la noche se puso malito. Bueno, para hacer la historia corta, terminamos en el hospital, nos dio la madrugada saliendo del hospital. Él está súper bien, no se preocupen, gracias por las oraciones. No quisimos decir mucho porque gracias al Señor está súper bien ahorita. Pero Arturo se pegó la caída de su vida ayer, y todos hemos tenido caídas increíbles. Cuando éramos chiquitillos andábamos en bici sin frenos, cuando andábamos metidos en los cafetales, ¿verdad? Yo me acuerdo estar subido en un palo de guava con 3 compañeros ahí, los caímos, pum, al hospital. Uno se quebró la pierna, yo me quebré un huesito chiquitito aquí que se llama el cúbito. Y entonces todos hemos tenido caídas, y es feo caer. Todos hemos tenido caídas espirituales, donde nos dejamos ir por el desánimo, donde nos dejamos ir por el dolor, resentimiento, cólera, o caídas morales inclusive. Pero una cosa es caer de donde Jesús viene y nos levanta, como acabamos de ver en el capítulo 1. Jesús pone la mano, su diestra, sobre Juan y lo levanta. Soy yo, le dice. Una cosa es caer, hermanos, pero una cosa muy diferente es vivir completamente con un rumbo erróneo. Usted se puede caer un montón de veces, Jesús lo va a levantar. Y Pablo nos dice que tenemos que tener cuidado porque eso nos puede guiar a pensar que la gracia es barata. Pero de la caída Jesús nos levanta. Pero qué cosa más terrible sería caminar bien sin caer, o sea, normal, dando pasos, pero en una dirección completamente opuesta. Y como usted ha escuchado en libros, y es una analogía que se hace de manera común ya desde hace años, si un avión cambia el rumbo medio milímetro, en el caso de los aviones no se miden milímetros ni metros, se miden grados. Si un avión cambia de rumbo, un porcentaje de grado, al final terminará inclusive en otro continente. Así que es muy importante que usted y yo tengamos el rumbo correcto. Y el libro nos dice cuál es el rumbo. Que el centro de todo lo que hagamos sea Jesús. Así que por favor, cierre sus ojos en su casa ahí. Hoy ha sido simplemente una introducción y quiero preparar su corazón para estas 7 cartas que vamos a escuchar de boca misma de Jesucristo. Pero quiero preparar su corazón para que esté atento, atenta, a ajustar, a reconocer, a arrepentirse, a correr a Él y a recibir de Jesús todos los galardones que Él tiene preparado por nosotros. Ahí en su casa levante su mano. Padre, bendigo a mi hermano, mi hermana. Oro para que usted sea el centro de su vida, Señor. Y oro para que usted sea el centro de esta iglesia, Señor. Guíanos en estos meses que cerramos el estudio de este precioso libro de Apocalipsis. Enséñanos y oriéntanos a que lo más importante de todo es que usted sea el centro. Adore con nosotros, mi hermano, mi hermana. Y levante canción al Rey de Reyes junto a nosotros en casa. Jesús es el centro de todo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Señor, te adoramos. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin,
tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Así lo declaramos, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Gracias, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, Nada importa más que tú. todo el universo Gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. Así lo pedimos, Señor, esta noche. El centro Eres el centro de tu esta iglesia. es Jesús. Guíanos, Señor. Cada La rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. Declara el nombre de Cristo ahí en su casa. Cristo. Nadie teme a ningún otro nombre. Pero ante el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, todo demonio huye. La enfermedad se somete. Las dificultades se ordenan. Es el nombre de Jesús el que abre camino en medio de la oscuridad. Cristo. de mi ser Hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo.
Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí en medio de nosotros y estás en cada una de nuestras casas, Señor. Hoy oramos, Señor, para que su gloria y su poder, Señor, sea manifiesta a cada uno de los hermanos que nos siguen en vivo ahorita o los que verán este video. Padre, hoy aceptamos, Señor, su llamado a arrepentirnos, a resistirnos contra el miedo, Señor, a escuchar y actuar. Gracias, Señor, por las promesas que usted nos da a cada uno de nosotros, que las podemos resumir en una. Usted nos promete la victoria. Nos promete la victoria sobre la dificultad. Nos promete la victoria sobre la necesidad, sobre las cosas que ocupamos, sobre el dolor. Usted nos promete victoria sobre todo dolor, sobre toda enfermedad. Usted nos promete victoria sobre el infierno y el Hades. Nos promete victoria sobre la muerte, dándonos a nosotros una vida eterna. Jesús, gracias. Gracias por salvarnos. Hoy nos disponemos como individuos y como iglesia a ser orientados por ti, Señor. Guía a esta congregación, Padre. Que esta congregación te ame y te sirva, Padre. Pero las congregaciones no son una institución que camina sola. Somos un montón de personas. Hoy oro, Señor, para que cada persona te ame, te sirva. Con pasión, Señor, fresca. Como vamos a ver la próxima semana, que cada persona te ame con amor primero. Que cada persona, Señor, no permita en ningún momento dejar de enamorarse de ti, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia y cada uno de los hermanos que nos acompañan. Hoy oro, Señor, para que acepten la instrucción que usted más repite en la Biblia. Me refiero con su palabra, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y es el que tenga oído, que oiga. Hoy oramos para que su iglesia escuche, se deje guiar por el Espíritu Santo y ajuste el rumbo para vivir para ti. Señor, te estamos esperando, Jesucristo. Sabemos de que su regreso es pronto y sabemos de que usted viene por una iglesia pura y sin mancha. Es nuestra oración hoy ser parte de esa iglesia, Señor. Sosténganos, Señor, con el misterio de su gracia, Señor, y sosténganos también con la fuerza de nuestras decisiones y nuestras acciones de vivir para agradarte. Hoy intercedo por toda esta congregación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y este grupo que estamos aquí, este equipo hoy, bendecimos a tu iglesia a la distancia. Oramos por sus escogidos y escogidas, Señor, y clamamos en contra del enemigo. Oramos en contra de cualquier plan de desánimo. Oramos en contra de cualquier preocupación que viene del mismo infierno, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tus hijos y tus hijas crean en su promesa de victoria, Señor. En el entretanto, usted sea el centro de todo lo que ellos son. Bendecimos a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y dígame un amén en victoria. Amén, amén. Y amén.